Charles Bukowski, nacido como Henry Carl Bukowski, Andernach, 16 de agosto de 1920, San Pedro, 9 de marzo de 1994. Fue un escritor de relatos, novelista y poeta estadounidense, nacido en Alemania. Fue un representante del realismo sucio y es considerado como un poeta maldito, debido a su excesivo alcoholismo, pobreza y bohemia. Charles Bukowski era un borracho, un don Juan, un jugador empedernido, un patán, un inútil y en sus peores días un poeta. Probablemente él sea la última persona en la tierra a quien recurrirías en busca de consejos de vida que tampoco esperarías encontrar en ningún texto de autoayuda. Bukowski quería ser escritor, pero durante décadas fue rechazado por casi cada agente literario y cada revista, periódico, diario o editorial a las que envió sus obras. Decían que su trabajo era crudo, asqueroso, horrible. Conforme las cartas de rechazo se amontonaban y el peso de su fracaso lo empujó con más profundidad a una depresión, auspiciada por el alcohol que lo seguiría la mayor parte de su vida. Bukowski trabajaba como archivador de cartas en una oficina postal. Le pagaban el sueldo mínimo y de ello la mayor parte la gastaba en bebida. Lo que le sobraba lo dilapidaba al apostar en las carreras. Por las noches bebía solo y algunas veces lograba sacarle un poco de poesía a su destartalada máquina de escribir. A menudo, Charles Bukowski se despertaba en el suelo, resultado de haberse embriagado durante la noche anterior hasta perder el conocimiento. Así pasaron 3 décadas a lo largo de las cuales la constante fue una nube de alcohol, drogas, apuestas y prostitutas. Entonces, cuando Bukowski tenía 50 años de edad, después de una vida de fracasos y autodestrucción, el editor de una pequeña editorial independiente le tomó un extraño interés. No podía ofrecerle mucho dinero o prometerle grandes ventas, pero desarrolló un raro afecto por ese borracho perdedor y decidió darle una oportunidad. Era la primera oportunidad real que Charles había tenido y se daba cuenta de que probablemente sería la única que tendría. Entonces el poeta le contestó al editor: «Tengo 2 opciones, quedarme en la oficina postal y volverme un loco, o quedarme fuera, jugar a ser escritor y morir de hambre. He decidido morir de hambre». Después de firmar el contrato, Bukowski escribió su primera novela en 3 semanas. Se tituló simplemente Cartero. En la dedicatoria escribió: «No está dedicada a nadie». Este autor lograría posicionarse como novelista y poeta. A partir de ese momento publicaría 6 novelas y cientos de poemas. Vendería más de 2 millones de copias de sus libros. Su popularidad desafiaba las expectativas de todos, pero en especial las suyas propias. Historias como las de Charles Bukowski son el pan de cada día en la narrativa cultural. La vida de este literario encarna el sueño americano. Un hombre lucha por lo que quiere, nunca se da por vencido y eventualmente alcanza sus sueños. Es prácticamente el guión de la película. Todos conocemos historias como la suya y decimos: ¿lo ves? Él nunca se rindió, nunca dejó de intentarlo, siempre creyó en sí mismo. Perseveró aún con todo en contra y logró hacerse un hombre. A pesar de las ventas de sus libros y su fama, Charles era un perdedor. Él lo sabía. Su éxito no derivaba de su determinación de ser un ganador, sino del hecho de que él sabía que era un perdedor. Lo aceptó y entonces escribió con honestidad sobre ello. Nunca trató de ser algo más de lo que era. La genialidad en su trabajo no radicaba en haber superado todo contra el viento y marea, ni de convertirse en un brillante literato. Fue lo contrario. Fue su simple habilidad de ser completa y cruelmente honesto consigo mismo, en especial respecto a sus peores facetas, y de compartir su fracaso sin temor a duda. Esta es la razón real del éxito de Charles Bukowski: sentirse cómodo con ser un fracasado. A él le importaba una mierda el éxito. Incluso después de alcanzar la fama,
Se presentaba completamente intoxicado a sus lecturas de poesía y abusaba en términos verbales de su audiencia. Se exhibía en público y trataba de llevar a la cama a cualquier mujer que se dejara. La fama y el éxito no lo hicieron una mejor persona. Tampoco resultó que convertirse en una mejor persona lo hiciera famoso o exitoso. En Cartero describe los 12 años en que estuvo empleado en una sórdida oficina de correos de Los Ángeles. El libro termina cuando Chinaski Bukowski abandona la miserable seguridad de su empleo a los 49 años para dedicarse exclusivamente a escribir. Y escribe Cartero, su primera novela. Esta hilarante e increíble sátira está destinada a convertirse en un clásico, si es que no lo es ya, afirma el periódico matutino en Buffalo, Nueva York. Chinaski es un sujeto de lo más peculiar, siempre borracho, mal trabajador, fumador empedernido, rebelde con las normas, yendo de una mujer a otra pero sin quedarse con ninguna. Lo único que perdura en su vida es el trabajo de cartero. A pesar de su alcoholismo y problemas varios, eso sigue a lo largo de los años y sigue a pesar de todo. Quejas, perros que atacan, lluvias torrenciales, inundaciones, incendios, etc. Aparentemente le pasa de todo, aunque lo importante no es lo que le pasa, sino el cómo lo cuenta el autor, desde el desapasionamiento y la casi objetividad. Todo ello nos provoca más de una sonrisa e incluso algún gesto de incredulidad. Al empezar a leer Cartero, resulta impactante desde el principio, tanto por la historia como por la prosa utilizada. El protagonista, Henry Chinaski, alter ego del autor, narra en primera persona y con un lenguaje directo y chabacano sus vivencias desde que decide hacerse cartero y su paso a lo largo de los años por el servicio postal de los Estados Unidos. El protagonista, al igual que el autor, es un personaje dado a todo tipo de vicios, entre otros el alcohol, el tabaco, las mujeres y las carreras de caballos, y contagia al lector con su visión realista pesimista de la sociedad, haciendo especial hincapié en el mundo laboral en que se desenvuelve. Esta historia, en concreto, es una situación límite, un continuo viaje por el borde del abismo que mantiene la atención en todo momento, haciendo que de una situación mala se pase a otra aún peor, y cuando las cosas parecen que ya no pueden estar peor, empeoran todavía más, hasta que el lector se da cuenta de que no hay redención, no hay mejora a la vista, sino una continua supervivencia día a día. El tema principal es la esclavitud del alma, el vivir en un mundo que no gusta, pero tampoco hay voluntad de cambiarlo, dejarse llevar por lo que pide el cuerpo para tener algunos momentos de placer que no llegan a compensar los malos momentos, mucho más abundantes. No tener una visión ni un rumbo determinado e ir dando bandazos por la vida esperando que una buena oportunidad caiga del cielo para aprovecharla o incluso malgastarla, sin remordimientos de conciencia y sin pensar en mañana. Quizás lo que hace interesante esta lectura es que Chinaski siempre vive al límite, en el sentido que nos da la impresión que de un momento a otro va a caer en un pozo del que ya no podría salir. La autodestrucción planea a lo largo de sus páginas, sea por culpa del trabajo, de la mujer de turno, del alcohol, todo suma y va cargando al personaje. Realmente es una exageración de aquello que nos sucede a la mayoría, y seguro que es una exageración de aquello que vivió a diario mientras trabajaba en correos. Cartero es una novela que contiene una cierta crudeza, nos cuenta las cosas de forma descarnada y sin detalles superfluos, convirtiendo a Chinaski en un trabajador con el que no querríamos trabajar, pero que a la vez nos representa. Todo ello escrito con un humor que al final no hace que nos riamos, sino todo lo contrario.